Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. La semana pasada nos quedamos hablando acerca de la teoría constitucional y legal de la empresa pública. Hablamos acerca de la corporación FONAFE, que es el holding que integra al 100% prácticamente de las empresas públicas. Hablamos acerca de cómo se definen, cuáles son los criterios constitucionales y legales para la debida constitución de una empresa pública en función del principio de subsidiariedad y en función del principio de alto interés público o alta conveniencia nacional. Al finalizar la clase de la semana pasada hablamos acerca de la interacción que se genera entre la adecuada delimitación del objeto social de las empresas públicas versus los encargos especiales. Hicimos esa distinción debido a que, a pesar de que son empresas públicas y que tienen un interés público para su funcionamiento, no dejan de ser empresas. Y las leyes que regulan, el decreto legislativo 1031 que regula la actividad empresarial del Estado, igualmente le genera la obligación de tratar de maximizar utilidades, tratar de maximizar ingresos como cualquier otra empresa privada. Entonces, muchas veces las empresas públicas tienen una dicotomía, porque por un lado tienen que maximizar ingresos, tienen que lograr tener utilidades para retribuirlos al Estado, que es el dueño de las acciones. Sin embargo, tienen que realizar actividades que normalmente no son rentables para el sector privado. Entonces, por eso es que las empresas tienen un plan comercial. En el PowerPoint, conforme nosotros lo vimos, ustedes van a poder ver cómo se ha explicado, cómo hay un código de buen gobierno corporativo de las empresas públicas y cómo a las empresas públicas se les trata de catalogar y se les trata de administrar igualmente que las empresas privadas. Y por ello es que las empresas públicas tienen que actuar de acuerdo con un plan de gestión comercial, tratando de maximizar sus ingresos. Ahora, esto va a generar que en muchos de los casos, de acuerdo con su propia política comercial, no sea rentable, no sea conveniente dar el servicio a todos, o realizar actividades adicionales inclusive a su objeto social. Y por ello es que se crean los encargos especiales. Esto, si no me equivoco, fue lo último que hablamos la semana pasada. Los encargos especiales principalmente son para atender necesidades que exceden el objeto social. Yo les comenté la semana pasada acerca de una función que se delegó a las empresas distribuidoras públicas, que se les dijo: ustedes hoy en día realizan la actividad de distribución de electricidad, pero adicionalmente necesitamos que se empiece a distribuir vales de GLP, de gas licuado de petróleo, a los usuarios, a efectos de que puedan realizar, a efectos de darles un subsidio adicional a estos usuarios que son de muy bajos recursos. Esa actividad de distribución de GLP no tiene absolutamente nada que ver con el objeto social de las distribuidoras eléctricas. Entonces, se sacó un decreto supremo regulando el encargo especial y asignando esta nueva función a las empresas públicas. Entonces, la ley, el decreto legislativo 1031 que regula la actividad empresarial del Estado, contempla la figura de los encargos especiales, diciendo que tiene que ser aprobada por el decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el director proponiente, y siempre se le tiene que asignar las partidas presupuestarias necesarias, el dinero. Esto es muy importante porque si no se le asigna el dinero para realizar esas actividades adicionales, entonces a la empresa pública se le estaría sacrificando, se le estaría obligando a tener que realizar esas actividades adicionales con cargo a sus utilidades, y por ello después se generaría desequilibrios económicos en la empresa, Ahora, ese tema está muy claro, en el ejemplo que hemos planteado: una empresa eléctrica que empieza a realizar actividades de gas natural licuado que no tiene nada que ver con su objeto social. Lo que siempre está más bien en tela de juicio y en discusión: ¿qué pasa cuando te obligan a realizar actividades que están dentro de tu propio objeto social, pero que excede de tu política comercial, Yo les hablaba, para ilustrar este caso, les hablaba acerca de cómo se desarrolla una concesión de distribución eléctrica
normalmente hay un grupo de gente que está consolidado en un área y conforme tú te vas alejando del centro empieza a haber más dispersión. Entonces el desarrollo natural de una concesión cualquiera de redes es que primero las redes se van a empezar a construir en aquellos lugares en que se maximiza el metro cuadrado por usuario. Entonces la concesión se va a empezar a construir primero acá. Aquí en esta zona, por cada metro cuadrado se va a poder atender a más usuarios. Sin embargo, conforme la red se vaya extendiendo, por cada metro cuadrado se va a ir atendiendo a menos usuarios. Entonces va siendo más costosa la extensión de la red. Por eso el desarrollo normal es que primero se construye en el centro y después la red va creciendo, ¿no? Y para esto hay una política de crecimiento. El diseño tarifario, cuando Senermin fija la tarifa, el regulador del sector de energía, por ejemplo, lo que dice es, nosotros vamos a definir un costo eficiente del servicio que implica dar el servicio a las áreas consolidadas y una política de crecimiento. No es que se diga ya a partir de ahora se va a dar el servicio al 100% de los usuarios, sino que la extensión de la red va siendo progresiva. Entonces, en la política comercial hay zonas en las cuales no está planteado el servicio. El servicio no va a llegar, por ejemplo, ¿no? Está aquí porque excede la regulación, excede la política comercial y todo el mundo sabe que ahí esa zona no se va a tener. A pesar de que hayan potenciales usuarios, no se va a tener, por una cuestión de rentabilidad del negocio. Pero resulta que por acá hacen una toma de carretera y este pueblito se revela y pide la electricidad. Entonces, sale el ministro, sale el presidente, hablan con FONAFE, que es el dueño de las empresas públicas. FONAFE habla con la Junta General de Accionistas de la empresa pública y le dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que tender tu red eléctrica y dar el servicio aquí, ¿no? Dar el servicio a esta zona está en su objeto social, eso forma parte de los estatutos de la empresa pública. Sin embargo, esa actividad de llegar a esta zona donde no había estado prevista excede totalmente su política comercial, su código de buen gobierno corporativo, excede el compromiso de rentabilidad propia también que tienen las empresas. Ahora, lo que se suele decir, como eso está dentro de su objeto social, entonces no le hagamos encargo especial. ¿Y cuál es el gran perjuicio de eso? Cuando no le haces un encargo especial, no le asignas el dinero. Y cuando no le asignas el dinero, por tanto, estás sacrificando que la empresa pública tenga que realizar estas actividades de subsidio con cargo a su propio patrimonio y después, por tanto, se genera todas las consecuencias que dice que las empresas públicas son ineficientes, las empresas públicas son malas, ¿no? Cuando en realidad no es que sea mala, si son ineficientes, sino que se les está obligando, se les está sacrificando a realizar actividades que ninguna empresa privada inclusive está dispuesta a realizar. Y ejemplos como estos hay un montón, o sea, podríamos repasar el caso de Petroperú, por ejemplo. Petroperú se le obliga a llegar a zonas en las cuales ningún privado estaría interesado en llegar. Petroperú tiene que hacerlo sacrificando parte de su margen comercial, es una empresa pública, digamos, todos lo sabemos. Pero yo no sé si es que se definiera adecuadamente el plan comercial, un plan de rentabilidad de la empresa, si Petroperú estuviera realmente interesada en llegar a ciertos lugares. Bueno, entonces esto quería tratarlo un poco para aterrizar con ustedes la discusión acerca de la naturaleza de la empresa pública, que independientemente de que sea pública o privada, la ley igual establece un compromiso de rentabilidad a favor del accionista. La ley dice que se tiene que focalizar en sus actividades comerciales. La ley también prevé un régimen de encargo especial cuando se le obliga a realizar actividades que exceden su objeto social. Ahora también la ley prevé que para estos encargos especiales se le tiene que asignar una partida presupuestaria específica para compensarle los costos en que están incurriendo por el ejercicio de esas actividades, y la gran controversia que existe en relación a que en muchos casos se les obliga a realizar actividades a las empresas públicas que sí están dentro de su objeto social, pero que no son acordes con su política comercial. Y por tanto, en realidad, hay más que todo es una actividad prestacional de subsidio, pero como está dentro de su objeto social, no se le califica como encargo especial y por tanto no se le compensa económicamente. Bueno, entonces, esta es
Una primera parte que me parece bien, bien simpática. En esto creo que nos quedamos la semana pasada. Ahora, lo que quería hablarles en esta parte, en relación a las empresas públicas, es en relación al sistema de solución de controversias. ¿Ok? Porque conforme nosotros lo repasamos en la segunda clase, en el segundo módulo, en lo que es regulación de servicios públicos están los organismos reguladores, y los organismos reguladores tienen una función de solución de controversias. ¿Ok? Los organismos reguladores tienen una función de solución de controversias. Entonces, este le permite a que, debido a que siendo la materia objeto de las controversias tan específica, tan especializada, entonces se ha delegado a los organismos reguladores, tales como SINDERMIN, OCITRAN, SUNAS o CIPTEL, la posibilidad de poder intervenir y resolver estas controversias que puedan surgir entre los agentes producto de la actividad comercial y de los contratos que tienen suscritos, ¿no? Entonces, esta función de solución de controversias normalmente se ejerce en dos instancias. Primero, normalmente hay un cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado que resuelve en primera instancia. Normalmente estos cuerpos colegiados son designados y nombrados de manera ad hoc para cada controversia. Y en segunda instancia hay un tribunal de solución de controversias. Este tribunal sí normalmente es un tribunal que es permanente, que es fijo y que se encarga de resolver todos los casos que llegan a segunda instancia, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es lo que me gustaría tocar aquí con ustedes? La interrelación de esta función de solución de controversias con la función de solución de controversias de FONAFE y los mecanismos de solución de controversias tradicionales. Acá hay 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Ok? Bueno, en lo que corresponde a los mecanismos de solución de controversias tradicionales, ¿no? Eso queda claro, digamos, siempre existe la vía judicial. Sin embargo, ahora todo el mundo trata de obviar la vía judicial y suele ir a lo que serían los arbitrajes. Los arbitrajes han resultado ser los mecanismos más idóneos para resolver las controversias entre las partes. Sabemos que hay también un arbitraje de derecho y también los contratos suelen prever, en caso que la materia objeto de la controversia no sea de derecho, un arbitraje técnico, ¿no? Hay un experto normalmente que ambas partes eligen y se encarga de resolver aquel componente técnico que está haciendo en materia de controversia entre las partes. Pero digamos, estos son los mecanismos convencionales, tradicionales de solución de controversias. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando eres una empresa, digamos, privada y que a la vez eres materia de regulación y de supervisión por parte de un organismo regulador? Ejemplo, Edelnor. Edelnor es una empresa privada que, digamos, brinda servicios públicos de distribución de electricidad. Entonces es una empresa privada que a la vez está acá, digamos, comparte este escenario y este escenario de aquí. Entonces Edelnor, imaginemos que tuviera una controversia con un generador. ¿Okay? Ellos tienen un contrato de suministro. Su contrato de suministro seguramente provee cláusulas de arbitraje, ¿no? Que podría ser de derecho técnico. Ahora, imaginemos que la controversia que ellos tienen es sobre
una controversia sobre indemnización, una controversia sobre indemnización y una controversia sobre cálculo de los precios. ¿Ok? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que ellos se van a tener, estas dos pretensiones se van a tener que partir. Porque esta pretensión de indemnización es una pretensión que es propia de su relación contractual y que se va a tener que definir de acuerdo con su mecanismo de solución de controversias. Ahora, la pretensión referida a precios y tarifas, que es materia, en este caso de los INERMIN, que es el organismo regulador, se va a tener que definir de acuerdo con el mecanismo de solución de controversias que está previsto en la Ley Marco de los Organismos Reguladores. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es dos controversias. A pesar de que tú podrías agruparlas en un solo gran caso, debido a que las pretensiones son de distinta naturaleza, uno de competencia reguladora y el otro no, entonces se van a tener que seguir, digamos, dos casos, dos arbitrajes. Un arbitraje normal, el convencional, y un arbitraje ante los INERMIN para discutir precios y tarifas que afectan a los usuarios regulados, a los usuarios eléctricos en general. ¿Ok? Ahora, esto es cuando es una empresa privada convencional. Ahora, ¿qué pasa cuando es una empresa pública? Cuando es una empresa pública, digamos, Electroperú. ¿Qué pasa cuando eres una empresa pública? Cuando eres una empresa pública y tienes una controversia con un privado o tienes una controversia con un público, ¿no? Electroperú puede tener una controversia con una empresa privada, por ejemplo, Luz del Sur, podría tener una controversia con Luz del Sur, o podría tener una controversia con otra empresa pública, por ejemplo, no sé, pues SEAL, que se carga es una empresa pública que se carga de la distribución eléctrica en Arequipa. Entonces, nuevamente vamos a tener que empezar a distinguir, ¿no? La materia de arbitraje, igual acá podrían haber dos petitorios, uno sobre indemnización y el otro sobre tarifas. Y acá también, uno sobre indemnización y otro sobre tarifas. ¿Ok? En este caso, Electroperú y el privado tienen la primera controversia sobre indemnización, tenía que ir a su arbitraje privado. ¿Ok? Ahora, la controversia sobre tarifas va a tener que ir al mecanismo de solución de controversia de los INERMIN. Hasta acá es igual el caso del NOR con el generador. ¿Ok? Ahora, la diferencia va a radicar en qué ocurre cuando Electroperú, que es una empresa pública, tiene otra controversia con otra empresa pública. ¿Ok? En este caso, la ley que regula la actividad empresarial del Estado dispone que estas controversias entre empresas públicas se solucionen en un marco específico de solución de controversias para empresas públicas, en las cuales se trate de maximizar no el interés de cada una de las empresas, sino se trate de buscar la mejor solución para la corporación empresarial del Estado. O sea, acá no es la idea de decir, a ver, cuánto gana más Electroperú o cuánto puede ganar más SEAL, sino cuál es la mejor estrategia de solución para las empresas públicas en general y para el Estado peruano en general. Entonces, por eso existe un mecanismo de solución de controversias especial, privado, digamos, para las empresas públicas. ¿Ok? Y esto ha tenido, lastimosamente, ha tenido a veces una especie de falta de entendimiento, porque, nuevamente, ¿no? Para explicarlo mejor con el caso, ¿no? Hay dos empresas públicas que tienen dos controversias, una referida a indemnización, otra referida a tarifas. La referida a indemnización la deberían de resolver mediante su arbitraje privado, ¿ok? O
En este caso, en realidad lo que aplicaría sería este de aquí, el arbitraje en FONAFE. Ahora, ¿qué pasaría respecto a la discusión sobre las tarifas? Si ellos tienen una discrepancia sobre las tarifas, ¿qué resultaría aplicable? ¿FONAFE o el mecanismo de solución de controversia de SINERMIN? Y ahí viene la gran discusión. O sea, muchas agentes han pensado de que al ser las empresas públicas le debería resultar la aplicación el mecanismo de solución de controversia de FONAFE. Sin embargo, por una cuestión de especialidad, nosotros creemos que lo que resulta aplicable es el mecanismo de solución de controversia de los SINERMIN, porque la ley marco de los organismos reguladores específicamente le encarga a que sea a través de esta instancia donde se resuelvan todas las controversias referidas a precios regulados, a tarifas, que son justamente el core business del regulador, ¿no? Y además que la instancia y la filosofía de solución de controversias de FONAFE es una instancia que tratan no, digamos, de resolver en función del mejor saber y entender del regulador y en función de la mejor satisfacción de los intereses de los usuarios eléctricos, sino que, como ya he mencionado, acá lo que se trata de más bien maximizar es el interés de la corporación empresarial FONAFE. Entonces, por ese motivo, cuando ellos tienen una discrepancia técnica, lo que se una discrepancia referida a tarifas o una materia sujeta de regulador, lo que debería de corresponder es que se vayan al Tribunal de Solución de Controversias de los SINERMIN, ¿no? En este caso por ser empresas eléctricas. Entonces, esto es un poco lo que quería comentarles. Ahí en el PowerPoint van a encontrar un poco más de desarrollo sobre esto. Acá van a encontrar un poco, acá se habla acerca del mecanismo de solución de controversias patrimoniales de FONAFE, eso para que lo revisen, básicamente lo que les he comentado. Los mecanismos de solución de controversias, aquí se habla de la ley marco de los organismos reguladores, cómo está contemplada en la legislación la función de controversia de los reguladores en general. Ese es el caso de los SINERMIN, para que lo revisen. Acá está previsto la ley, el decreto legislativo 1031, cómo es que se genera este mecanismo de solución de controversias para empresas públicas. Y finalmente he hecho cita acá de una resolución directorial ejecutiva FONAFE del año 2018, recién cita, donde se habla justamente de esta distinción y cómo estas controversias entre empresas públicas, que cuando son la pretensión, la materia de la controversia entre las empresas públicas es materia de competencia del regulador, entonces lo que corresponde son las instancias de solución de controversias del regulador y no de FONAFE. ¿Okay? Bueno, esos son los encargos especiales, ya lo comenté. Y ahora, esto es lo del control de fusiones, que por una cuestión de tiempo, más que todo voy a proceder a comentarlo muy rápidamente, más aún porque me parece que tampoco no es... la regulación del control de fusiones es un aspecto muy controvertido y muy discutido. Sin embargo, en el Perú tampoco no es que tenga mucha relevancia, porque en el Perú no se hace una regulación del control de fusiones, salvo en el sector eléctrico, ¿no? En otros países sí esto se debate y se vive muy fervorosamente, se discute mucho, hay mucha discusión entre los economistas y los abogados. Sin embargo, en el Perú no hay este nivel de debate. La ley de competencia no contempla un esquema de regulación de control de fusiones. Básicamente la ley de competencia lo que prevé es un mecanismo de control ex post, de sanción, digamos, de conductas que van en contra de las normas que regulan la libre competencia. Y solamente para el sector eléctrico hay una ley antioligopolio que sí establece ciertos parámetros de control y autorización ex ante en caso hayan empresas que tengan por objeto realizar un acto de concentración empresarial. ¿Ok? Vamos a explicarlo esto sin necesidad
tenerlos mucho tampoco para poder abordar este tema. Bueno, ese es un poco el resumen de lo que ya hemos hablado antes, que es la Constitución a través de la economía social de mercado y el principio de subsidiariedad del Estado en la economía, lo que hacen es de alguna manera garantizar la libre iniciativa privada, pero sí tiene el Estado un deber especial de supervisión y de regulación del mercado, ¿no? Para la supervisión y el control del mercado, desde un punto de vista de las normas que regulan la libre competencia, se suelen acudir a dos herramientas, las herramientas ex ante y las herramientas ex post. Las herramientas ex post, que son las más conocidas, es a través de los mecanismos de sanción en caso de que existan incumplimiento de las normas que protegen la libre competencia. Por ejemplo, en caso de que se constituya un cártel de precios, ¿no? Hay una colusión de precios, entonces el MINC sale con el garrote y sanciona a todo el mundo, ¿no? También puede haber una especie de abuso de posición de dominio en el mercado, entonces, por ejemplo, porque hay una negativa injustificada de contratar, entonces nuevamente en ese caso es el agente de competencia el responsable de regular para que haya libre competencia en el mercado. Entonces el agente de competencia sale una vez que se ha evidenciado la infracción a las normas que regulan la libre competencia y multa, digamos. Esos son los principales mecanismos que han sido adoptados en el país. Ahora, ¿cuál es este mecanismo de regulación ex ante? El mecanismo de regulación ex ante es el control de fusiones, ¿no? En este caso, el control de fusiones básicamente lo que tiene por objeto es evitar que el sistema esté expuesto a posiciones de dominio, evitar que el mercado esté expuesto a situaciones en las cuales hayan pocos agentes que tengan la capacidad de tomar decisiones y afectar las cantidades que se comercializan y los precios que se definen. El objetivo es que no haya un agente que tenga posición de dominio que pueda afectarle las condiciones de competencia en el mercado. Ahora, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces para evitar que hayan agentes que tengan posición de dominio? ¿Cómo haces para que hayan agentes de que tengan la capacidad de definir sobre los precios y las cantidades? Justamente autorizando o negando ciertos actos de control empresarial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió hace unos años cuando se dio la guerra de las cervezas. Antes nosotros teníamos 5 o 6 diferentes industrias que producían cerveza, lo cual generaba un mercado con ciertas condiciones de competencia. Sin embargo, lo que ocurrió después es que una de las empresas empezó a adquirir a las demás, empezó a integrarlas, ¿no? Este proceso de integración de empresas, de fusión de mercado, tiene también una base teórica, una base económica, de minimización de costos, de eficiencia del mercado, lo cual muchas veces lo que hace es justificar, digamos, la teoría económica. Lo que te dice es, cuando las eficiencias se presentan, a veces es mejor tener una sola empresa que dos, ¿no? Porque te puede hacer reducir costos. Sin embargo, de otro punto de vista, lo que los agentes alegan es que mediante esta integración no tanto lo que se busca es generar eficiencias en el mercado, sino lo que se busca es controlar el mercado para poder después definir tus precios y cantidades y transferir los excedentes del consumidor hacia el productor, ¿no? Entonces, los que defienden el control de las fusiones lo que hacen más bien es tratar de explicar las funciones no como un mecanismo eficiente de asignación de recursos, sino más bien como un medio transitorio para finalmente lograr el objetivo empresarial, que es tratar de acaparar lo más que se pueda las utilidades y las eficiencias del mercado.
en perjuicio de los usuarios. ¿Ok? Entonces, hay un ámbito de aplicación de la ley de represión de las conductas competitivas, ¿no? Dentro de este ámbito de aplicación, ustedes lo van a poder revisar, no está previsto un mecanismo de control ex ante. Básicamente lo que está previsto es un mecanismo de supervisión ex post. Entonces, la excepción a la regla, como ya les mencioné, es el sector eléctrico, ¿no? El sector eléctrico es el único sector en el Perú en el cual la legislación prevé un mecanismo de control de fusiones, ¿no? Antes, esto lo vamos a ver en la siguiente clase o en la subsiguiente, cuando hablemos del sector eléctrico, había una integración de la industria. En la década de los 80, de los 90, digamos, había la industria que está compuesta por generación, transmisión, distribución, estaba integrada, había una sola empresa que se encarga de brindar esos servicios, que era una empresa pública. ¿Ok? Después, en la década de los 90, cuando se introducen las reformas y las mejoras al mercado, lo que se hace es romper con esta integración y se dice, va a haber un generador que va a ser distinto al transmisor y que va a ser distinto al distribuidor eléctrico. Y eso es lo que decía la ley. Las actividades de generación, de transmisión pertenecientes al sistema principal y distribución de energía eléctrica no podrán efectuarse simultáneamente por un mismo titular, salvo los casos previstos en la presente ley. O sea, había una prohibición de integración vertical. Si la empresa A realizaba la actividad de generación, entonces A estaba totalmente impedido de poder realizar actividades en transmisión y en distribución. Si la empresa C realizaba actividades de transmisión, estaba impedido de realizar actividades en generación y en distribución, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasaba bajo este marco? Si A y C querían integrarse, estaba prohibido por la ley, no se podía. Entonces, si A quería comprar las acciones de C, tomar el control de C, la ley lo impedía. Entonces, eso estaba totalmente impedido. ¿Ok? Esto que generó, digamos, muchos cuestionamientos, porque algunos agentes empezaron a alegar de que se estaban afectando las eficiencias del mercado, porque esta integración debía hacerse debido a una necesidad de minimizar costos por parte de las empresas, generó que algunos años después, en el año 97, se hiciera una reforma a la ley de concesiones eléctricas y se emitiera una ley especial sobre el control de fusiones en el sector eléctrico. Entonces, lo que hace esta ley es ya no prohibir, sino más bien establecer de que son actividades que deben de estar sujetas a un mecanismo de autorización. O sea, ya no está prohibidas, sino más bien permitidas, sujeto a que no se afecten la competencia en el mercado. Y en el caso de que se afecten, el INDECOPE, que es el encargado de otorgar esas autorizaciones, puede condicionar la autorización al cumplimiento de determinados compromisos. Ahora, ¿cómo quedó la ley? La ley ha quedado así. Dice, las actividades de generación y o de transmisión pertenecientes al sistema principal y o de distribución de energía eléctrica no podrán efectuarse por un mismo titular o por quien ejerza directa o indirectamente el control de este, salvo lo dispuesto en la presente ley. Quedan excluidos de dicha prohibición los actos de concentración de tipo vertical u horizontal que no impliquen una disminución, daño o restricción a la competencia y a la libre concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o los mercados relacionados. ¿No? Entonces, acá está la forma en que se ha dicho, mira, ahora te voy a autorizar siempre que no signifique un daño o una restricción a la competencia o a la libre concurrencia en los mercados. Entonces, lo que se hace es, cuando hay dos empresas
que participen en diferentes sectores del mercado y que quieran integrarse, lo que hacen es presentar una petición, una solicitud al INDECOPI y tienen que justificar por qué desde su punto de vista este acto de integración no significa una afectación a la competencia o a la libre concurrencia en el mercado. Eso es algo que se tiene que explicar, se debate en INDECOPI y INDECOPI tiene las capacidades para tomar ciertas decisiones, ¿no? Estoy buscando. Esta es la definición que está prevista en la ley antimonopolio y antimonopolio del sector eléctrico, que se entiende por concentración, ¿no? Se entiende por concentración la realización de los siguientes actos: la fusión, la constitución de una empresa en común, la adquisición directa o indirecta, firmar un contrato de joint venture, una asociación en participación, cualquier tipo de modalidad que implique no necesariamente que haya una integración accionaria de las empresas, sino que permita una elaboración de una estrategia en conjunto, ¿ok? Por eso está previsto el joint venture también. Ahora, ¿qué no es considerado una concentración? El control lo adquiere una persona en virtud de un mandato temporal conferido por la legislación relativa a la caducidad o renuncia de la concesión, reestructuración patrimonial u otro procedimiento análogo, el crecimiento de una empresa por inversión propia o financiado con recursos de terceros que no participan directa ni indirectamente en el desarrollo de actividades. ¿Ok? ¿A qué va este supuesto? Que es algo que a veces se ha venido dando bastante frecuentemente. Es lo que decíamos, ¿no? Si hay una empresa A, estaba impedida antes de hacer actividades en T y D. Si hay una empresa C que realiza transmisión, está impedido de efectuar actividades en generación y distribución. Impedido. Antes la norma decía impedido, ahora la norma dice sujeto a autorización del INDECOPI siempre que no se afecte la libre competencia ni la libre concurrencia en el mercado. Entonces, si estas dos empresas quieren fusionarse, tienen que ir a demostrar al INDECOPI que no se afectan, que no se violan esos principios, ¿ok? Ahora, lo que se ha venido dando es algo un poco distinto. Lo que se ha venido dando es que, por ejemplo, acá opera Z, ¿ok? Y Z empieza a desarrollar, no compra nada acá, sino que empieza a desarrollar actividades, digamos, genera una subsidiaria aquí y después acá hace otra subsidiaria. Entonces no compra nadie, no adquiere nadie, no firma contrato con nadie, sino que es la misma persona jurídica la que empieza a crecer. Empieza a crecer de manera vertical en el mercado, ejecutando actividades que antes no realizaba. Entonces, esto la ley no lo considera como un acto de fusión, como un acto que tiene que estar sujeto a autorización en el mercado, porque lo que está la ley previendo más bien es que este es un acto de crecimiento racional y normal que se puede generar en el mercado. Entonces, debido a esto, lo que ocurre es que hoy en día, por ejemplo, tenemos un distribuidor como Luz del Sur, que a su vez tiene centrales de generación, como Cerro del Águila. ¿Ok? Entonces, y que a pesar de realizar actividades en dos segmentos distintos de la cadena, como la generación y la distribución, no ha tenido que pasar por un régimen de autorización de control de fusiones. Otro caso es el de cuando se hace una licitación en proinversión. Se hace una licitación en proinversión para el desarrollo de una línea de transmisión. Proinversión convoca una APP, que ya lo comentamos la clase pasada y antepasada. Proinversión hace un concurso internacional para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de una línea de transmisión. Y todos los agentes interesados pueden participar. ¿Ok? Entonces, ocurre, igual que en nuestro caso, que por acá hay una empresa
Y, que hace la distribución y que decide participar en el concurso como postor, como cualquiera, y se adjudica el proyecto. Entonces Y, además de ser distribuidor en nuestro caso, también empieza a realizar las actividades de transmisión. ¿Compró a alguien? No compró a nadie. ¿Firmó un contrato de joint venture, de asociación en participación? No. Se adjudicó una licitación en promoción, lo cual le da derecho a diseñar, a desarrollar un nuevo proyecto eléctrico bajo las condiciones y las obligaciones y las premisas que están previstas en el contrato, ¿no? Entonces, esto que se da en proinversión, mediante un concurso, tampoco está previsto como un acto que debe ser sujeto a autorización por parte del INDECOPI, y los actos de crecimiento natural, llamémoslo así, tampoco se encuentran sujetas a un mecanismo de autorización por parte del INDECOPI. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el tema, digamos. La propia ley, ustedes van a poder revisarlo ahí a detalle, define qué cosas deben entenderse como un acto de concentración. Para aquellos actos que están calificados como actos de concentración, no es que la ley eléctrica los prohíba, sino que la ley eléctrica lo que dice está sujeto a un mecanismo de autorización por parte de INDECOPI, e INDECOPI otorgará la autorización siempre que se demuestre que no se afecte la libre competencia ni la libre concurrencia en el mercado. Hay ciertos actos que no están considerados como concentración, en este caso, por tanto, al no estar calificado como la ley eléctrica, como un acto de concentración, y debido a que la ley de represión de conductas anticompetitivas, la ley de libre competencia en el mercado, no contempla un mecanismo de régimen de concentraciones empresariales, entonces estos actos de concentración se pueden realizar libremente sin necesidad de pedir ningún tipo de autorización. ¿Ok? Ahora, ¿INDECOPI solamente puede rechazar o aceptar un acto de concentración? No. ¿Ok? INDECOPI, a su vez, está autorizado para decir, oye, ok, te lo apruebo, pero bajo ciertas reglas de conducta, justamente con el objetivo de cautela que busca la ley. ¿Cuál es su objetivo de cautela? Que no se afecte la libre competencia ni la libre concurrencia en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar, por ejemplo? Por ejemplo, acá nuestro ejemplo, ¿no? A es un generador y C es un transmisor. Mejor cambiemos el ejemplo. C. A y C se quieren concentrar. A es un generador y C es un distribuidor. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Eso es lo que va a evaluar INDECOPI. ¿Cuál sería el riesgo de permitir que A y C se integren? Perdón. ¿Cuál sería el riesgo de permitir que A y C se integren? ¿Cuál sería el riesgo de permitir que A y C realicen un acto de concentración empresarial? Eso es lo que voy a explicar ahora. La contratación de suministros. Y ahí viene toda la lógica. ¿Ok? El distribuidor contrata electricidad para atender a sus usuarios regulados. Entonces, el generador con el distribuidor firman un contrato de suministro de electricidad.
el generador le vende al distribuidor energía eléctrica. ¿Y qué hace el distribuidor? El distribuidor se lo vende a los usuarios eléctricos. ¿Ok? Ahora, en esta interrelación, ¿el distribuidor tiene alguna carga? Bueno, sí, tiene una carga, ¿no? ¿Cuál es su compromiso? Tratar de que este acto de compra sea el mejor posible para que los usuarios eléctricos al final paguen una tarifa, la menor tarifa posible. Entonces su compromiso de gestión del distribuidor es que esta contratación de suministro sea lo más eficientemente posible para que al final el pago que realizan los usuarios eléctricos no se vea incrementada innecesariamente. ¿Ok? Ahora, este proceso de racionalidad del negocio eléctrico se ve interferida si es que el generador y el distribuidor están integrados, ¿no? Si ellos están integrados, entonces ellos lo que van a querer, desde un punto de vista de maximización de utilidades, es tratar de que este contrato sea el mayor precio posible, porque al final todo lo van a pagar los usuarios. ¿Ok? En realidad esto es una lógica muy simple, ¿no? Si tú permites que ellos se integran, entonces van a tener un conflicto de intereses y van a tratar de maximizar el beneficio de su corporación. Entonces, lo que ha hecho Indecopi en algunos casos, ¿qué tipo de compromiso o condición ha establecido para permitir la fusión? Lo que Indecopi ha hecho es decir, ok, te doy la autorización sujeto a dos condiciones. Uno, C, en nuestro ejemplo, no puede contratar a C, no puede contratar a C, que es el distribuidor. Mira, generadores hay un montón, anda cualquiera y contrata con cualquiera, pero cualquiera menos A. Okay, es una buena medida. Otro tipo de medida, para contratar, C debe realizar un concurso. ¿No? Si C quiere contratar el suministro para atender a sus usuarios eléctricos, no es que vaya donde cualquier generador le toque la puerta y le diga, oye, véndeme a cualquier precio, ¿no? Sino que justamente para cautelar estos casos, cuando se presentan concentraciones empresariales, es muy sano que se den subastas, que se hagan concursos públicos abiertos, donde el adjudicatario termina siendo aquel que te puede ofrecer el menor precio, ¿no? Entonces, ha habido ese tipo de condicionamientos también por parte del Indecopi. Es decir, oye, te doy la autorización de que te integres, pero a partir de ahora, cuando quieras contratar con un generador, no lo haces con cualquiera, sino que tienes que hacer un concurso y contratarás con aquel generador que te ofrezca el mínimo precio. ¿Okay? Entonces, así como ustedes, les estoy mencionando un par de ejemplos, el Indecopi tiene la capacidad de poder definir diferentes alternativas, condicionamientos para poder otorgar la autorización. Lo cierto es que si al final el Indecopi considera que mediante estas medidas se mitiga el riesgo de una afectación a la libre competencia o a la libre concurrencia en el mercado, entonces el Indecopi puede autorizar la concentración empresarial sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, hay un mecanismo también en caso de que no se cumpla con solicitar la autorización. Y acá lo que he citado, hay algunos casos que se los dejo para que ustedes lo revisen sobre cómo se han evaluado en algún momento estas solicitudes de concentración empresarial en el mercado. Así que, bueno, sobre este tema creo que voy a llegar acá. Bueno, vamos a continuar con este módulo. Ya acabamos de cerrar todo lo referido a la empresa pública y al control de fusiones en el sector eléctrico,
como dijimos, solamente aplica para el sector eléctrico, no hay otro sector de la economía peruana que se haga un control de fusiones. Ahora, de acuerdo con nuestro sílabo, lo que toca es analizar esta principal herramienta que existe en la regulación de los servicios públicos, que es los contratos de concesión. Hemos querido hablar del contrato de concesión, del contrato ley, porque es algo que también de lo que mucho se habla en el sector, como un mecanismo que te permite la garantía y te da la seguridad de que el Estado no te va a incumplir el contrato. Y bueno, hay un tema final que tocaremos, que está referido a las facilidades esenciales y el acceso abierto, que es, digamos, eso tiene otro objeto. Básicamente en esta primera parte nos vamos a enfocar en hablar acerca de qué es el contrato de concesión y qué cosa es el contrato ley, ¿no? El contrato de concesión es el contrato más usual que se tiene en regulación de los servicios públicos: contrato de concesión de distribución, contrato de concesión de transporte, contrato de concesión de qué sé yo, de una central hidroeléctrica. Hay un montón de tipos, un contrato de concesión de transporte. Digamos, es lo más típico, siempre se habla de contrato de concesión. Por eso lo que hemos querido es ordenar los conceptos para poder definir de la manera más sencilla posible qué cosa es un contrato de concesión. Lo que al final hemos podido encontrar es que el contrato de concesión va a depender de qué estamos hablando, ¿no? Hay diferentes tipos de contrato de concesión, no todos son iguales. Tienen características distintas, tienen materias distintas, entonces mucho va a depender de la regulación sectorial particular, ¿okay? De qué se trata. Vamos a hablar un poco acerca de la supuesta fuerza de ley de los contratos y de los contratos ley, ¿no? Creo que esa es la parte principal. Okay. Yo también les voy a revelar, digamos, yo durante muchos años, inclusive hasta hoy en la actualidad, me siento a veces confundido cuando me encuentro con tantos distintos tipos de contratos y a todos se les llama contrato de concesión, ¿no? Por ejemplo, un contrato de concesión es el contrato que sale de Proinversión. Cuando se hace una asociación público-privada, que fue lo que vimos, Proinversión hace una licitación y normalmente al final firmas un contrato, que el contrato se llama contrato de concesión para la construcción del sistema de transmisión, ¿Ok? Este es un contrato de concesión de Proinversión. Uno. Ahora, esto quiere decir que después puedes ir y construir la línea de transmisión que te has comprometido en virtud de este contrato inmediatamente. No, eso no quiere decir eso. Después tienes que ir al ministerio y pedir y seguir el procedimiento administrativo que está en el TUPA para el otorgamiento de una concesión eléctrica. Cuando el ministerio te otorga la concesión, firmas un contrato de concesión de línea de transmisión. ¿Ok? Entonces, este señor que se adjudicó este proyecto en Proinversión, ¿cuántos contratos de concesión está firmando hasta acá? Dos contratos de concesión. ¿Los contratos de concesión son iguales? No son iguales. Entonces, cabe, digamos, hablar de una sola definición y un solo concepto de contrato de concesión. Desde mi punto de vista no cabe hablar de una sola forma de entender el contrato de concesión. Por eso es que hemos entrado a este tema, porque en la práctica, en el desarrollo de la regulación de los servicios públicos, al contrato de concesión se le va llamando, se le va tratando de distinta manera. Entonces, por eso es importante entender
cuándo estamos en un contrato de concesión y cuál es su objeto y cuáles son sus características para cada caso en particular. ¿Ok? Entonces, ahora, más arriba del contrato de concesión, como una categoría jurídica superior, están los contratos que suscribe la administración pública. ¿Ok? Hay diferentes tipos de contratos, ¿no? Un contrato simple, digamos, de adquisición de bienes, que podría ser en el marco de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Un contrato de compra, es un contrato administrativo. Un contrato de proyectos en activos, que es un contrato de privatización, es un contrato de venta de acciones, es un contrato administrativo. Y después ya vienen, digamos, los contratos más típicos con los que nosotros estamos acostumbrados a tratar, que serían las diversas modalidades de los contratos de concesión, los contratos ley y los convenios de seguridad jurídica, ¿no? Y hemos hecho esta clasificación un poco para distinguir cuáles son los contratos administrativos versus los contratos civiles en los cuales no participa, no interactúa el Estado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podríamos definir un contrato de concesión? Es la transmisión parcial y explotación limitada de los dominios públicos que se materializa en el derecho de uso y goce sobre los bienes de dominio público, el derecho de explotación de los recursos naturales para su aprovechamiento o el derecho a ejercer una actividad económica vinculada a la prestación de un servicio público con la finalidad de satisfacer un interés público. Como podamos ver, la definición es súper amplia, podría entrar casi cualquier cosa, porque en realidad estamos hablando de un concepto que va a tener y va alcanzando sus características particulares en función del negocio al cual está tratando. ¿Okay? Normalmente en un contrato de concesión tenemos dos partes, un concedente que es el Estado, un concesionario que es el adjudicatario o el suscriptor o el peticionario del derecho de concesión, ¿no? Normalmente lo que prima aquí es que el Estado, siendo concedente, le encarga al concesionario la prestación de un servicio público, ¿no? Y le otorga por eso derechos y obligaciones. Un derecho, una obligación de construir normalmente una infraestructura y con esa infraestructura después posteriormente prestar el servicio público. Y un derecho que consiste normalmente en cobrarle el dinero, las tarifas o los precios previstos para la remuneración de estos servicios. ¿Ok? Digamos, ese es en grandes términos qué cosa es un contrato de concesión. Pero ahora vamos a entrar al tema de los detalles un poco para entender cuáles son las diferencias de cada tipo. ¿Ok? Esta es la categoría la subdivisión 1, que es el caso de proinversión. Un contrato de concesión de APP, digamos, de asociación público-privada, que proinversión organiza un concurso público, hace una licitación pública internacional para el desarrollo de un sistema de transmisión o una concesión de distribución eléctrica o una concesión de distribución de gas natural, cualquier cosa, ¿no? Para la prestación de servicio público. ¿Ok? Entonces, cuando tú te adjudicas, después firmas un contrato de concesión. ¿Ok? En esta modalidad de contrato de concesión, el Estado acepta la oferta realizada por el concesionario y lo obliga a realizar dicho proyecto de inversión. Para ejecutarlo se exige la verificación de los requisitos establecidos en las normas. ¿Ok? Acá básicamente va a aplicar todo lo que hablamos acerca de las APPs. La principal característica que yo quisiera resaltar acá es que el señor asume la obligación, más que el derecho, de una obligación de construir. ¿Ok? Y esta obligación de construir está supeditada a lo que está definido por el marco jurídico general como requisitos que se deben de tener para el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, el señor que va a tener que tramitar un estudio de impacto ambiental de acuerdo con las normas ambientales. ¿Qué va a tener que tramitar? Derechos de uso de agua de acuerdo con las leyes normales, sectoriales. ¿Qué va a tener que tramitar? Un contrato de concesión de infraestructura eléctrica.
¿Qué va a tener que tramitar? De repente, pues no sé, permisos municipales, qué sé yo, una licencia de construcción, una licencia de funcionamiento, en general. O sea, a lo que yo voy, básicamente es que este contrato lo que hace es que el Estado expresa su intención y su deseo de que una infraestructura se construya y que alguien después la opere y la mantenga. Y a cambio de eso, el Estado se compromete a pagarle una determinada cantidad de dinero. Pero eso por sí solo no le da el derecho al inversionista a ejecutarlo. El inversionista va a tener que seguir todo el bagaje de la normatividad y la permisología que prevé el marco jurídico a efectos de poder concretar la construcción de esta infraestructura. No es algo que se obtiene de manera inmediata. Básicamente por eso, lo que este contrato lo que hace es de alguna manera distinguir las obligaciones referidas a la obligación de construcción y el régimen remunerativo, ¿no? El tema de financiamiento, el tema de la asignación de riesgos, que como vimos es clave en una asociación público-privada, pero en sí, tal cual, esto no otorga el derecho a la construcción. ¿Ok? Este, digamos, es el primer gran tipo de contrato de concesión que viene de una modalidad de APP. Ahora, esta segunda característica de contrato de APP vendría a ser la modalidad de contrato esta segunda modalidad de contrato de concesión es la que es aquella versión de contrato de concesión que nosotros la denominamos sectorial. ¿Ok? Porque este contrato de concesión ya sí efectivamente te otorga el derecho de construcción, te permite ejecutar una infraestructura. ¿Ok? Va a depender del tipo de sector en el cual nos encontremos, ¿ok? Y de acuerdo con esa normatividad legal también el tipo de proceso, de procedimiento administrativo que tenemos que seguir, ¿ok? Pero acá sí se otorga, la concesión otorga a su titular un derecho real, derecho de uso y disfrute del recurso natural sujeto a la ley orgánica que fija las condiciones de su uso y otorgamiento. Tiene carácter de título habilitante. El contrato de concesión es el instrumento jurídico que lo otorga. ¿Ok? Entonces, acá, en este caso, por ejemplo, si tú quieres desarrollar una línea de transmisión, el TUPA del ministerio lo que te va a decir ya, primer requisito, tienes que tener tu instrumento ambiental. Segundo, vas a tener que tener las servidumbres delimitadas. Tercero, vas a tener que tener una carta fianza. Cuarto, vas a tener que tener un cronograma de ejecución de obra. 5, ya. Una vez que tú has cumplido con todos los requisitos, vas donde el ministerio, presentas tu expediente. En caso de que la evaluación sea favorable, el ministerio sacará su resolución suprema, otorgándote la concesión y aprobando el contrato, y luego de ello ya firmarás el contrato. Una vez que tengas firmado el contrato, ya estás autorizado y tienes el título habilitante que te permite ya la construcción y el desarrollo de la infraestructura. ¿Ok? Mientras tanto, no tienes el derecho de construir, a pesar de que tengas el primer contrato, porque este primer contrato, como ya lo dijimos, lo que establece más bien son las relaciones económicas, antes que títulos habilitantes de construcción. ¿Ok? Entonces, esta es la gran diferencia entre estos dos contratos de concesión. Este contrato de concesión para la prestación de servicio público, que digamos, es lo mismo que la categoría anterior, solamente que acá estamos hablando de una ley general, la ley de aprovechamiento de los recursos naturales, y aquí estamos hablando ya específicamente de lo que cada ley sectorial puede tratar, ¿no? Tal como la ley de concesiones eléctricas, la ley de telecomunicaciones o la ley orgánica de hidrocarburos. Pero en realidad son dos categorías de contrato de concesión que son iguales. La diferencia, como yo le mencioné, es que esta es general para todos los recursos naturales, y aquí esa categoría 3 va a depender de lo que específicamente cada legislación
defina, pero tiene las características similares en el sentido de que tanto la categoría 2 como la categoría 3, sujeto al procedimiento y a los requisitos que se establecen el TUPA y las normas generales, entonces ya puedes ejecutar tu derecho de construcción. Al obtener la concesión, tienes el derecho y la obligación de construir. Ahora, a pesar digamos, de que ya tenemos, se podría decir, 3 tipos de contratos de concesión, existen más contratos a los cuales se le llama concesión. Por ejemplo, si uno revisa el decreto legislativo 1002, va a encontrar el contrato de concesión de suministro con recursos energéticos renovables, entiéndase con energía renovable. ¿Ok? Este contrato en sí es un contrato de suministro, ¿ok? Especial que se regula por leyes eléctricas, pero la legislación también le llama contrato de concesión. Entonces, acá no tienes en realidad un derecho de construcción, porque cuando tú firmas ese contrato, lo que te hacen es más bien comprarte una cantidad de energía sujeto al pago de una remuneración. Entonces, este contrato termina siendo bastante parecido al contrato que resulta de las licitaciones de proinversión, de las APPs. ¿Ok? No te otorga un derecho de concesión. El adjudicatario de esa licitación, que es imaginémonos que es un generador solar. Después este generador solar va a tener que ir al ministerio y pedir sus permisos, pedir su autorización, pedir su concesión, siguiendo los procedimientos que establece la ley de concesiones eléctricas. Entonces, el hecho de firmar un contrato de concesión no le otorga inmediatamente el derecho de construcción. Básicamente, lo que se prevé en ese contrato son obligaciones de construcción o de entrega o de suministro y el derecho a la remuneración por ello. Ahora, ¿qué es importante mencionar acá? Que de alguna manera lo que se ha hecho hay cierta legislación sectorial que ha tomado o partido del principio de asociación público-privada, del principio de asignación de riesgos e interacción entre el privado y el público para desarrollar negocios nuevos, negocios en los sectores, tales como el eléctrico, sin pasar por la ley de APP. Estos proyectos de acá, del decreto legislativo 1002, no pasan por la ley de APPs, no pasan por ese mecanismo de asociación público-privada, de evaluación, si es autofinanciada, cofinanciada, iniciativa privada, iniciativa pública, qué sé yo, no pasan por ese proceso. Eso se rige por legislación sectorial, pero al fin y al cabo termina siendo muy similar. Y por ello también se le llama contrato de concesión. ¿Ok? Entonces, en general, como ustedes podrán ver, hay distintas normas, hay distintos mecanismos de contrato de concesión. Yo creo que los que terminan siendo más destacados y más resaltantes como para discutir son el contrato de proinversión, el contrato de APP, que sí contempla una concesión que no te genera un derecho de construcción, pero lo que te permite es que el Estado genera la obligación de construcción y el derecho de retribución para ello. Y la segunda gran categoría son los contratos sectoriales, ¿no? Que ya sujeto al desarrollo de este proceso ya efectivamente te otorgan un derecho de construcción. ¿Ok? Algo que hemos querido tratar acá es ¿cuál es la diferencia entre una autorización y una concesión? ¿Ok? Porque cuando ustedes vayan a revisar la normatividad sectorial, van a poder encontrar que para ciertas cosas te piden autorización, para ciertas otras te piden concesión. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Digamos de un punto de vista formal, que en una autorización
Normalmente lo que se hace es se emite un acto administrativo, una resolución directoral, una resolución suprema. Lo cierto es que es una resolución donde se te otorga el derecho y se te dice, bueno, a partir de ahora con esta resolución ya tienes el título para ejercer esta actividad. Normalmente en las legislaciones sectoriales lo que se va a encontrar es un régimen de autorizaciones y un régimen de concesiones. Entonces, las dos son muy comunes. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es una autorización? ¿Qué cosa es una concesión? Bien, desde un punto de vista primero procedimental formal, ¿cómo se otorgan las autorizaciones? Las autorizaciones normalmente es un acto administrativo. Tú sigues un proceso, así igual que la concesión, presentas tus documentos y al final sale una resolución directoral, una resolución suprema, un decreto supremo, lo que fuere, diciéndote, ok, tienes la autorización, puedes realizar la actividad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto de la concesión? Que en la concesión, adicionalmente a la emisión del acto administrativo, porque también hay el decreto supremo, la resolución ministerial, la resolución suprema, qué sé yo, otorgándote la concesión, ese mismo acto administrativo, a su vez, aprueba el texto del contrato de concesión, hace las delegaciones de las facultades para que un representante del ministerio firme el contrato y días después firmas el contrato. Entonces tienes las dos cosas. Cuando tienes una concesión tienes el acto administrativo y tienes el contrato de concesión. En cambio la autorización únicamente te quedas a nivel de acto administrativo. ¿Ok? Entonces digamos, eso es primero desde un punto de vista procedimental formal. Lo cual es muy importante, digamos, porque sabemos que los actos administrativos se pueden impugnar vía recursos que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General. Un contrato no puede ser en materia de impugnación, pero sí puede ser materia puede ser materia de controversia, digamos, de un mecanismo de controversia, pueden incorporarse cláusulas arbitrales y muchos temas más, ¿no? Entonces tiene sus diferencias si es un acto administrativo o si es un contrato. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se trata de autorización y cuándo se trata de concesión? ¿Cuándo se debería decir tal materia debería estar sujeta a un derecho de autorización y tal materia sujeta a un derecho de concesión? La verdad es que nosotros no hemos podido encontrar una delimitación clara, concreta, es decir, no sé, pues para los recursos naturales concesión y para las cosas que no sean recursos naturales autorización, no lo hemos podido encontrar. Estos son algunos ejemplos de lo que la materia trata como autorización, estos son algunos ejemplos que la materia trata sobre como concesión. Por ejemplo, recursos naturales, derecho de uso de agua. La legislación sectorial lo trata como autorización. Entonces, desde nuestro punto de vista, creemos que no existe una lógica común sobre cuándo hablar de autorización y cuándo hablar de concesión. Quizá hay una lógica común de fondo, que es en el tema de la complejidad de los proyectos. Cuando hablamos de proyectos bastante más complejos, sí, la legislación suele tender a definir como concesión y no autorización. Digamos, esa podría ser la principal distinción, la principal diferencia. ¿Ok? Ahora, normalmente para el desarrollo y el financiamiento de proyectos, lo que se prefiere es tener un régimen de concesiones, porque un acto administrativo es un acto que puede ser revocado, está sujeto a la aplicación del marco legal jurídico vigente. Te pueden cambiar digamos, un acto administrativo. Puede haber una modificación del marco legal y por tanto tu autorización tu acto administrativo sigue las consecuencias de la evolución del marco jurídico. En cambio, cuando firmas un contrato, el contrato, como nosotros sabemos, y lo vamos a explicar también seguidamente, un contrato es ley entre las partes, digamos. Por eso es que se suele hablar de que el contrato tiene fuerza de ley y el contrato es de obligatorio cumplimiento. El contrato no puede ser dejado sin efecto por la modificación del marco legal jurídico. Entonces, los contratos otorgan una situación de seguridad jurídica que es mucho más potente definitivamente respecto de la autorización. Por eso,
cuando se habla de financiamiento de proyectos y se habla acerca de la protección del marco jurídico, evidentemente los contratos de concesión tienen un régimen muy superior a un régimen de autorizaciones, lo cual facilita el financiamiento del proyecto. Por ejemplo, les voy a contar un caso que es muy simpático, que ocurrió hace algunos años. El caso de los ductos de uso propio. El caso de los ductos de uso propio, aquí habían unos ductos que fueron autorizados por resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas. Con esa autorización, lo que se hizo fue, hay unos señores, digamos, estaban en un departamento, eso era Lima, en esa época, por acá pasaba el ducto de Camisea, y a los señores se les autorizó para que tendieran unos ductos para su propio uso, unos ductos de uso propio, ductos para propio uso, ¿ok? Y esa autorización se hizo en el marco del reglamento de transporte, ¿ok? Este reglamento de transporte en ese momento no contemplaba un régimen temporal para estas autorizaciones. No tenía un capítulo de vigencia en realidad el reglamento. Simplemente se otorgaba la autorización, no se decía por cuánto tiempo iba a durar. Años después se modifica el reglamento de transporte y se dice: la autorización del ducto de uso propio será hasta que entre un nuevo operador de gas natural. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esta nueva legislación, se dijo: cuando hay un nuevo concesionario de distribución de gas natural que empieza a operar en la zona, entonces tu autorización de ducto de uso propio queda sin efecto. ¿Ok? Entonces, se armó todo un caso, toda una controversia, porque el señor decía que se le estaba violando su régimen jurídico, que se le estaba haciendo una aplicación retroactiva de la norma. ¿Ok? Lo cierto es que, bueno, hubo juicios, hubo una gran discusión. Lo cierto es que al final el señor tenía un acto administrativo. Este acto administrativo le fue otorgado bajo el marco jurídico vigente en ese momento, pero siempre el Estado tiene el ius variandi, un derecho de reglamentación, de innovación, de mejora del marco jurídico, y eso es lo que le permite evolucionar las normas legales en el tiempo. Entonces, este señor, cuando sale esta nueva norma, su concesión se somete también, por la teoría de aplicación inmediata de la ley, se somete al marco jurídico nuevo. Entonces, lastimosamente, cuando entró el nuevo operador, su autorización quedó sin efecto. Y por tanto, él tuvo que empezar a ser suministrado por el nuevo concesionario. ¿Ok? Ahora, imaginémonos que para el ducto de uso propio no hubiera sido una autorización, sino hubiera sido un contrato. Un contrato de concesión. Un contrato de concesión que se firma entre el señor y el ministerio, que le da el derecho de usar, de construir y operar un ducto de uso propio. Pregunta: ¿hubiera ocurrido lo mismo? Yo creo que no. Si se hubiera modificado el reglamento, esta modificación del reglamento de ninguna manera podría dejar sin efecto el contrato de concesión, salvo que el propio contrato permita que le sean aplicables las modificaciones, salvo que el mismo contrato permita que se deje sin efecto, digamos, el régimen de autorización
del ducto por cambios en las leyes aplicables. Pero lo cierto es, si este contrato le otorgaba un derecho fijo, claro y concreto de usar un ducto de uso propio, después una modificación al reglamento no podría dejar sin efecto el contrato de concesión. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí viene la importancia de analizar cuándo estamos hablando de una autorización y cuándo estamos hablando de un contrato, ¿no? El contrato te genera un mayor régimen de seguridad, ¿no? Y de protección de las inversiones. Ok, entonces, bueno, esa parte creo que era importante explicarla. Ahora, ¿el contrato de concesión es un acto o es un contrato? Esto es algo que ya lo hemos tratado en un primer momento. Desde nuestro punto de vista, tiene las dos partes, ¿no? Nace como un acto, porque nace en una resolución suprema, en un decreto supremo, en una resolución ministerial, nace en un acto, pero finalmente termina en un contrato, porque termina plasmándose en un contrato de concesión que firman ambas partes, ¿no? El Estado y el privado. Ahora, para el acto administrativo le resulta aplicable las normas del derecho público. Se podría llevar un contencioso administrativo inclusive, ¿no? Se puede impugnar, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General, se puede llevar un contencioso administrativo. Y el contrato se rige por las normas del derecho privado. ¿Cuáles son las principales normas del derecho privado? Obligatoriedad, inalterabilidad, eficiencia y buena fe contractual. Entonces, en realidad, como ustedes podrán ver, cuando hablamos de un contrato de concesión, hablamos de un régimen bastante más sofisticado en el que interactúan conceptos de derecho público y conceptos de derecho privado. Concepto de derecho público básicamente en el momento de su formación, ¿no? Y concepto de derecho privado ya en el desarrollo y en el devenir del tiempo, cuando se van interrelacionando las partes del contrato y tienen la obligatoriedad de resolver sus controversias y resolver las materias del contrato aplicando las normas de derecho privado. Hubo un caso también muy simpático que vi hace algunos años, en el que se otorgó una concesión, se firmó el contrato y después se estuvo discutiendo, se pidió la nulidad del acto administrativo que otorgó la concesión. Entonces, lo que se discutió en ese momento es si es que qué ocurría con la concesión si es que se declarara la nulidad del acto administrativo. En realidad, como todo eso forma parte de un negocio jurídico, lo que yo creo es que si se declara la nulidad del acto administrativo, por tanto eso involucra la muerte del contrato de concesión, porque el sostén, digamos, el soporte, lo que le dio vida al contrato de concesión es el acto administrativo. Si el acto administrativo pierde vigencia, por tanto también debe perder vigencia el contrato de concesión. ¿Okay? Pero aún no he visto un caso que me haya en que haya tenido que ver algo parecido, porque en el caso que yo les cuento, la demanda fue declarada infundada y por tanto el acto administrativo sobrevivió. O sea, no llegó a ocurrir la nulidad de la concesión. Voy a tratar esto, lo del contrato ley, muy rápidamente, simplemente para dejar planteado el tema. ¿Por qué? O sea, se habla de contratos, ¿no? De contratos de concesión y se habla de la necesidad de darles un régimen de contrato ley. Sin embargo, nosotros creemos que a partir de la lectura del artículo 62 de la Constitución, no es necesario generar un régimen de garantías y seguridades por parte del Estado, porque la propia Constitución prevé que los términos contractuales de los contratos, valga la redundancia, no pueden ser modificados por leyes o otras disposiciones de cualquier clase, ¿no? Entonces, una vez que se firma un contrato, el contrato no puede ser declarado nulo de manera unilateral, ni puede ser sujeto a modificaciones dispuestas por el Estado o por cualquiera de las partes. El contrato debe ser respetado y se debe aplicar según lo previsto en el propio contrato. Ahora, este artículo 62 únicamente aplica para los contratos
privados o también para los contratos públicos? Bueno, a mí me queda clarísimo que este principio del artículo 62 aplica para todos los contratos, no solamente para los contratos de naturaleza privada. Entonces, el Estado está en la obligación de respetar todos los contratos que él firma, tengan o no tengan la denominación de contrato ley o la denominación de un contrato de garantías y seguridades. ¿Ok? Entonces, sin embargo, sí, digamos, en los primeros años de los 90, cuando se empieza a generar la corriente de los contratos ley, se habla de esa necesidad de que hayan contratos que garanticen un régimen de estabilización a los inversionistas y un régimen de protección de los contratos que estaban firmando, porque de acuerdo con las teorías que se esbozaban en ese momento, había un gran entendimiento de que el Estado sí podía incumplir el contrato sin culpa, digamos, o sin mayor... el Estado podía incumplir en virtud de las potestades especiales del ius variandi y del derecho público. Entonces se malentendía que el Estado podía incumplir los contratos. Entonces por eso se generó una corriente de opinión que se decía, oye, es necesario dar para ciertos contratos de concesión, darle la oportunidad que tengan un régimen de contrato ley, que por tanto tengan un régimen de protección especial. ¿Ok? Pero lo que yo creo es que eso con el devenir del tiempo ya ha quedado prácticamente desfasado, porque queda clarísimo que de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución hay un régimen general de protección y de cautela de los contratos. Los contratos se deben de cumplir independientemente que sean privados o públicos. ¿Ok? Ahora, básicamente vamos a encontrar dos tipos de contratos ley. O sea, si nosotros vamos a hurgar en el marco jurídico, no vamos a encontrar un contrato que se llame contrato ley. No, eso no vamos a encontrar. Vamos a encontrar o convenio de estabilidad jurídica o un convenio de garantías y seguridades. Esos son los dos tipos de contratos ley. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La verdad que es muy gracioso en esa parte, porque en realidad el convenio de estabilidad jurídica sí tiene cierta razonabilidad, ¿ok? Porque el convenio de estabilidad jurídica lo que hace normalmente es generarte un régimen distinto, un régimen adicional de garantía. Por ejemplo, te otorga estabilidad tributaria, ¿no? ¿A qué voy? Si tú vas al ministerio y pides una concesión de distribución eléctrica, el ministerio te otorga la concesión de distribución, pero el ministerio está totalmente impedido de otorgarte un régimen de estabilidad tributaria, porque no es su competencia. El Ministerio de Energía y Minas no tiene nada que ver con tributos. Entonces, si el inversionista necesita un régimen de protección para el tema tributario, entonces va al Ministerio de Economía y Finanzas, sigue el procedimiento que establece el decreto legislativo 757 y firma un convenio de estabilidad tributaria. ¿Ok? O un régimen de estabilidad que le permite de conversión de dinero, o de conversión laboral, o de los diversos aspectos que pueden involucrar los convenios de estabilidad jurídica. ¿Ok? Entonces, sí tiene cierto sentido porque le otorgan cosas que no prevé el contrato de concesión tradicional. Ahora, el convenio de garantías y seguridades, ¿no? Ese sí. No creemos que sea necesario, y más bien parece suele ser un rezago de la idea, de la conceptualización anterior de que los contratos no sirven para nada, porque los contratos de garantías y seguridades lo que normalmente hacen es esto. En virtud del presente contrato de garantía, el Estado garantiza a la sociedad concesionaria las declaraciones de seguridades y obligaciones del Ministerio de Energía y Minas, quien actúa en representación del Estado, establecido en el contrato de concesión. Esa garantía no constituye una garantía financiera. Entonces, acá lo único que te dice este contrato de garantía es que te garantizo que te voy a cumplir el otro contrato. No establece ninguna nueva obligación, ningún nuevo derecho. Simplemente es como un contrato sobre otro, ¿no? Me monto sobre el primer contrato y te digo que te voy a cumplir, ¿no? Pero no establece ningún tipo de nuevo derecho. En realidad, este contrato más que todo nace como ya lo mencioné, como una reacción a la corriente
de pensamiento que había en la década de los 90 de que los contratos podrían ser incumplidos por el Estado en cualquier momento. Entonces se interpretó que era necesario generar una especie de contrato superior que permitía generar un régimen de protección a los inversionistas en caso de que el Estado quisiera incumplir el contrato, un contrato de concesión, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces este es el resumen del tema del contrato de concesión, del contrato de ley y de los convenios de estabilidad jurídica y de garantías y seguridades. Acá lo voy a dejar acá. Si tienen alguna duda igual me lo hacen saber. La siguiente clase lo que vamos a abordar es el tema de facilidades esenciales, que ya es otro tema, pero igual lo dejo planteado por ahí. Gracias.